En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a seguir explicando el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a empezar este video con el capítulo número 74, que es la transmisión de la revelación divina. Y otra vez, simplemente para recapitular un poquito, cada vez de que hablamos sobre la revelación divina, estamos hablando de Jesucristo. Entonces esa es la manera más sencilla para asociar esta palabra. Cada vez que escuches otra vez cuál es la autorrevelación de Dios, es que Dios se revela a sí mismo, y cómo Dios Padre se revela a sí mismo en Jesucristo, en la encarnación, que a Jesucristo hace presente, ¿no? Jesucristo va a decir: el que me mira a mí, mira al Padre. Esa es la revelación. Y como que acabamos de decir en el otro video anterior, no hay otra revelación fuera de esta. Esta es la revelación pública, esta es la revelación que Jesucristo nos dio, y no va a haber otra más. Entonces, si alguien más viene diciendo que Dios reveló algo que sea contrario a lo que nosotros conocemos en Jesucristo, los misterios, misterio pascual, muerte, resurrección de Cristo, que contradiga la Sagrada Escritura, entonces podemos decir que eso es falso, que es una mentira. Y esa es la manera, de hecho, que la Iglesia evalúa cuando una persona tiene una revelación. Entonces, otra vez, una revelación divina. Nosotros lo tenemos entendido por aquello por lo cual Dios Padre se reveló al mundo, que nos dio su rostro, que es Jesucristo. Entonces nos dice en el capítulo 74 que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Va a ser Jesucristo. Cuando Poncio Pilato le hace esa pregunta a Jesucristo, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Una ironía de pregunta, porque lo tenía cara a cara, ¿no? Ahí estaba la verdad encarnada. Entonces Dios quiere que todos los hombres se salven a través del conocimiento de la verdad. Entonces, a través de conocer a Jesucristo es como nos salvamos, interesantemente, ¿no? Estaba escuchando una historia sobre el cura de Ars, cuando fue enviado a ese pueblo donde nadie sabía ni dónde quedaba. Él se perdió en el camino y le preguntó a un niño dónde quedaba el pueblo. Y el niño le dice: pues el pueblo queda para tal lado. Y el cura de Ars le agradece y le dice: así como tú me has enseñado dónde queda el pueblo, yo te voy a enseñar el camino para llegar al cielo. ¿Y cuál es el camino para llegar al cielo? Jesucristo. Entonces, entre más conocemos a Jesucristo, más vamos a poder conocer estas verdades para así poder llegar a la vida eterna, que ese es el punto central del Evangelio, ¿no? De ser católicos, cristianos. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación, otra vez, revelación divina, que es Jesucristo, y que así Jesucristo llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara. Esa va a ser muy fuerte para nosotros, que ese es de hecho el catecismo de la Iglesia Católica, esa es la tradición apostólica, la Sagrada Escritura, es conservar para siempre íntegro y que fuera transmitido a todas las edades. Entonces, todo aquello que Dios nos reveló a través de Jesucristo, nosotros lo tenemos que conservar en nuestro corazón, así como una custodia, guarda, protege a Jesucristo. Cuando una custodia se expone al Santísimo, así nosotros podemos ser como esa custodia en nuestro corazón que custodie la verdad, esa revelación divina en nuestros corazones, en nuestras vidas, y se conserve, no nomás para nosotros, sino también para las futuras generaciones que van a venir. Entonces, ¿cómo se hace esta conservación? ¿Cómo se conserva la palabra de Dios? ¿Cómo se conserva estos misterios, este conocimiento? Nosotros le tenemos la palabra, la tradición apostólica. Y esa es la manera que se conserva. Es el párrafo 75. Dice: Cristo, nuestro Señor, plenitud de la revelación, otra vez, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Entonces, aquí es donde nos viene. ¿Quiénes son los que están, aunque destinados por Dios o elegidos por Dios para que así tengamos que conservar los misterios de Jesucristo? En primer lugar fueron los apóstoles. Esos
Esas personas, 12 apóstoles, que Jesucristo los llamó para que estuvieran con Él más cercanamente. Lógicamente hubo más de 12 apóstoles. Lo sabemos de eso porque después en el Evangelio de Lucas mandó a 72 apóstoles o discípulos. La palabra discípulo primero quiere decir como es el estudiante, y ya el apóstol ya creció, ya sabe, ya conoce, y ahora sí es enviado. Esa es la palabra apóstol. Pues otra vez la palabra apóstol significa ser enviado. Entonces, a ellos principalmente, a los apóstoles, se les da esta misión de conservar en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, lo que Jesús les transmitió. Entonces, aquí va a haber una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es la transmisión del Evangelio? La transmisión del Evangelio sucedió según el mandato del Señor en dos diferentes maneras. Aquí es bueno entender esto. Primeramente fue oral. Fue oral. Yo sé que ahorita, hoy en día, se pone mucho énfasis en la palabra de Dios como si fuera poner el énfasis en lo que está escrito. ¿Por qué? Porque ya estamos en una cultura donde valoramos mucho el conocimiento a través de lo escrito, los libros, quién lo escribió, quién es el autor, qué fue lo que está escrito. Entonces valoramos muchísimo esto. Y que está bien, no pasa absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, podemos caer en el error donde muchos protestantes caen en este error donde decir, ¿dónde está en la Biblia? Y si no está en la Biblia, no lo creo. Y antes de que viniera especialmente el Nuevo Testamento, que no existió, ¿quién estaba? Los apóstoles. De hecho, Jesucristo, Él nunca escribió ningún evangelio. Jesucristo nunca escribió nada. Todas las enseñanzas que le da a la gente y especialmente a los apóstoles fueron orales. Y de ahí nace la tradición oral de la iglesia, lo que le llamamos nosotros la tradición, que hay partes que fueron transmitidas no por escritura, sino oralmente. Por ejemplo, los evangelios se empiezan a escribir en los años 70, 80. Por ejemplo, el evangelio de Juan casi está llegando en los 90, casi al año 100 cuando fue escrito. Las primeras cartas de San Pablo, de hecho, fueron los últimos de los 30, a principios de los 40 más o menos, cuando empiezan las cartas de San Pablo, ¿no?, a ser escritas. Entonces, de que muere Jesucristo, más o menos, voy a poner más o menos, tiene 33 años Jesucristo cuando muere, a cuando se escribe el primer evangelio, pues ya pasaron significativamente varios años, ¿no? Que estamos hablando en los últimos de los 60, en los 70, cuando se empieza a escribir el primer evangelio, que es el de Mateo. Entonces ya pasó una buena cantidad de años, ¿no? 20, 25 años, tal vez 30 años. Entonces todo ese tiempo ya la iglesia ya estaba predicando, ya estaban creando comunidades. Entonces todo eso no había la escritura, especialmente el Nuevo Testamento. No estaba de la manera que nosotros lo conocimos. Entonces, ¿cómo se estaba transmitiendo el mensaje de Jesucristo? Era oral. Se juntaban las comunidades a partir el pan, que eso es tradición. Se juntaban a partir el pan, nosotros le vamos a llamar la Eucaristía, es una acción de gracias. San Pablo también tiene referencia de eso en sus cartas. En el Evangelio de Lucas, donde conocieron a Jesucristo al partir el pan. ¿Y qué es lo que estaban haciendo cuando se estaban juntando para partir el pan? Contaban lo que Jesucristo dijo, lo que hizo. Estaban contando sus milagros, estaban contando sus enseñanzas. ¿Quién era? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaron los llamados? Todo eso que conocemos nosotros ya escrito en los evangelios, eso era lo que ellos estaban contando oralmente. Y no es interesante que es lo que nosotros hacemos en la misa. En la misa primero contamos lo que está en las escrituras, ese mensaje, las historias de Jesucristo, el evangelio especialmente. Contamos lo que Jesucristo hizo, dijo, los milagros, los exorcismos, su muerte, o sea, contamos esa narrativa y ya después empezamos a la fracción del pan, que eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso que nosotros como católicos tenemos que ponerle la misma cantidad de peso a lo que es, de esa misma manera que valoramos la Biblia, la palabra de Dios, también valorar la tradición, porque es a través de la tradición que nace la Sagrada Escritura. De ahí viene la Sagrada Escritura, ya después que dos de los apóstoles, Juan y Mateo, ¿no?, empiezan ya a ponerlos, a escribir lo que estaba sucediendo, lo que estaban escuchando, ya deciden ponerlo en un papel,
Eso lo sacan de toda esta tradición. Entonces, para poder encontrar el contexto cuando se explica la Sagrada Escritura, no solamente se puede abrir la Biblia sin tener ese contexto, porque podemos tener entonces una mala conclusión, y muchas veces tenemos malas conclusiones por esta razón, porque no conocemos el contexto, y el contexto es la tradición de la Iglesia Católica. Por eso, para explicar la Sagrada Escritura se necesita conocimiento de la tradición, de la historia, cómo comenzó, quién lo escribió, cuál era el contexto, qué era lo que estaban viviendo, a qué tenían, por qué lo escribieron, cuál era la referencia, qué era lo que estaba pasando. O sea, se necesitan muchísimos de estos detalles para poder tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios, que esa es la tradición de la Iglesia Católica, cómo las primeras comunidades lo entendieron, cómo los primeros padres de la Iglesia Católica lo explicaban las Escrituras, y así de esa manera podemos tener un conocimiento más profundo de lo que es la Sagrada Escritura. Porque otra vez, ¿no? Explicar la Biblia sin contexto nos puede llevar a tener muchos errores. Por eso es tan importante otra vez la tradición de la Iglesia Católica y conocer lo que es la tradición, de dónde viene. Yo me acuerdo a una de las personas que me hicieron la pregunta en el seminario, ¿qué son las clases que llevamos? Pensando que solamente estudiamos solamente la palabra de Dios, que sí la estudiamos. Hay muchas clases sobre la Sagrada Escritura, pero también tenemos las clases de historia, por ejemplo. Tenemos las clases sobre la historia primitiva, la historia medieval de la Iglesia Católica, la historia más moderna, ¿no? O sea, todo eso te da un contexto más amplio para poder entender así la Sagrada Escritura. Entonces hay que entender esto, que la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, nace sobre la tradición, sobre lo que estaban viviendo los apóstoles y las primeras comunidades católicas cristianas. Y por supuesto, la otra manera de pasar la transmisión del Evangelio, entonces, para pasar la transmisión del Evangelio, primeramente es oral y segunda es por escrito. Y por escrito son los mismos apóstoles y otros de sus generaciones que pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Eso es a lo que nos referimos como la Sagrada Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo en un contexto. Entonces, ¿cómo se pasaron estas verdades? Pues se pasaron de generación en generación, tanto a través oralmente como también estar pasando los manuscritos o los rollos, ¿no? Porque no eran necesariamente libros como nosotros los conocemos ahora, sino que eran más que nada rollos. O cartas, ¿no? Las cartas de San Pablo, que eso era lo que ellos tenían en aquel tiempo. Entonces aquella persona que solamente crea que la Biblia de esta manera que la tenemos nos cayó así del cielo, pues está muy equivocado. Entonces otra vez, para tener un contexto bíblico y no salirnos de la verdad, es bueno entender que venía de una tradición. En el párrafo 77 dice, para que el Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los apóstoles. Entonces aquí viene la tradición apostólica, o la que es donde empiezan a ver, ¿no? Muere San Pedro, se muere San Juan, se mueren todos esos apóstoles. ¿Quién les siguió? Los obispos. Entonces había las ordenaciones, había imposición de manos. Hay referencia tanto en Titus, donde le decía San Pablo, ¿no? A hombres, imponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo, y esa lo pensamos a ver como las ordenaciones. Y esos obispos eran los que se quedaban encargados, ¿no? En vez de los apóstoles. Entonces, dejándole su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿quiénes son los que están esencialmente encargados de conservar esta tradición apostólica y también la palabra de Dios fielmente? Principalmente es el magisterio, y el magisterio va a ser el obispo de Roma junto con todos los obispos del mundo. Esto quiere decir que es el Papa con todos los demás obispos. A esto es lo que se le llama el magisterio de la Iglesia Católica. Todos los obispos del mundo unidos en comunión con el Santo Padre. Esa transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada por ella.
Entonces aquí es interesante entender esta distinción, que tenemos la Sagrada Escritura que nace de la tradición oral, de hecho, de los apóstoles, y la tradición apostólica va a nacer de la sucesión apostólica, quienes son los siguientes obispos. La Iglesia con sus enseñanzas, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esa tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y la vida de la Iglesia que cree y ora. Entonces es a través de vivir en la Iglesia Católica donde empezamos a recibir esta tradición, tanto oralmente, todo lo que se ve culturalmente, históricamente, la palabra de Dios, a través de los obispos, a través del magisterio, para así poder seguirla conservando. Entonces, otra vez, hay una sola fuente en común. Eso es del párrafo 80, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se fundan en cierto modo y atienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que han prometido estar con los suyos para siempre hasta el final de los tiempos. Otra vez esto tiene la idea de la tradición de la Iglesia Católica como es parte fundamental, esencial en nuestra Iglesia para poder entender así la Sagrada Escritura, que vienen de la misma fuente, que es Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, los dos modos distintos de transmisión, la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y la tradición recibe la palabra de Dios, que ya somos nosotros, encomendada por Cristo y el Espíritu a los apóstoles, y ellos la transmiten con integridad a sus sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, los conserve, los exponga y difundan fielmente en su predicación. Entonces la predicación, por eso es muy bueno que cualquier persona que vaya a predicar, especialmente cualquier persona ordenada, tenga conocimiento, una base, que es la historia, que es especialmente que conozca la Sagrada Escritura y que conozca cómo la Sagrada Escritura fue escrita, de hecho. Es muy importante entender eso. No solamente decir de que la Sagrada Escritura aquí dice, y por lo tanto aquí está, porque muchas veces otra vez se puede salir de contexto. Hay que entender el contexto y eso nos lo da la tradición de la Iglesia Católica. El depósito sagrado, bueno, antes de eso quiero explicar, hay una diferencia entre tradición apostólica y las tradiciones eclesiásticas. Dice, en efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito. El Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva, que es lo que ya acabamos de explicar, que el Nuevo Testamento nace de la tradición. Entonces es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinarias, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en iglesias locales. Entonces, la tradición apostólica, lo que viene de los dos apóstoles, y hay otras tradiciones que aquí les van a llamar eclesiásticas, que simplemente, por ejemplo, la tradición de rezar el rosario, la tradición de vestir el sacerdote de cierto color, eso es la liturgia, ¿no? La tradición de decir la misa en la lengua que la gente la pueda ya entender, la tradición de latín, o sea, ya todo eso son tradiciones eclesiásticas. Y entonces hay una diferencia entre esas dos. En párrafo 84, hablar sobre el depósito de la fe, confiado a la totalidad de la Iglesia Católica. Entonces el depósito sagrado de la fe, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Entonces, ¿todo esto para qué es? Pues para la Iglesia. Fue confiado en la totalidad para toda aquella persona que cree en Jesucristo. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan, en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre el pastor y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Eso es lo que le llamamos la comunión eclesiástica. Tanto hay comunión entre diácono, sacerdote y obispo, unido con el papa, con el laico, ¿no? Entonces esa es la línea donde hay una unión adentro de la iglesia.
Y aquí hay que entender algo muy importante, que eso es en el magisterio de la Iglesia. Entonces, en el 85 dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercitan en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con su sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Entonces, la interpretación auténtica de la palabra de Dios, oral o escrita, se ha sido encomendada al magisterio. ¿Quién es el magisterio otra vez? Como le habíamos dicho, son los obispos en comunión con el obispo de Roma. Ese es el magisterio. Ahora, el magisterio no está por encima de la palabra. Eso es algo muy interesante, ¿no? El magisterio otra vez no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, que esto es clave. Lógicamente la palabra de Dios es la base, es nuestro fundamento, eso es nuestra autoridad, es Jesucristo mismo, la palabra de Dios viva. Entonces nosotros no estamos para cambiar es por eso que la iglesia, nosotros como sacerdotes no podemos cambiar la enseñanza de Cristo, no podemos cambiar lo que se nos dio a través de la tradición, que es la palabra de Dios, las enseñanzas. No puedo cambiar el Padre Nuestro, no puedo cambiar la enseñanza del matrimonio con un hombre y una mujer, o sea, no puedo cambiar nada de eso. ¿Por qué? Porque yo no estoy para eso. No estoy por encima de la palabra, no tengo esa autoridad. Lo único que tengo de autoridad a través de ser ordenado, del orden sacerdotal, del sacramento, es estar al servicio para enseñar. Fíjate, enseñar lo que Jesucristo nos enseñó. Ese es mi trabajo. Eso es nuestro trabajo. Enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, hay que tener celo por el Evangelio, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Otra vez, el magisterio de la Iglesia Católica, los sacerdotes, aquí más que nada los obispos, no están encima de la palabra de Dios. Por encima de la palabra de Dios están para el servicio, para enseñar, para explicarla, no para cambiarla. Donde llegaran a cambiarla, ahí ya se comete un pecado, será un pecado muy, muy grave. Y hasta muchos a través de la iglesia que han querido explicar ciertas cosas de Jesucristo, decir que Jesucristo no es verdaderamente Dios, que no es verdaderamente hombre, que esos son los concilios de la iglesia. Entonces ya caen en lo que le llamamos una herejía. Los fieles, eso se ve en párrafo 87, los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Eso está en Lucas 10:16. Entonces Jesucristo al darles esta autoridad para ir a predicar, enseñar, porque está hablando los apóstoles lo que ellos escucharon, que eso es lo que se tiene que hacer, esa transmisión, ¿no? Lo que ustedes escuchen, a mí me están escuchando. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores le dan de diferentes formas. Entonces, esos son para los fieles, recordando que la palabra de Cristo ha sido dada a los apóstoles, principalmente a ellos. Ahora vamos a dar un salto al siguiente punto, que son los dogmas de la fe. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo, que define dogmas. Ahora, ¿qué es un dogma? Aquí lo va al Catecismo de la Iglesia Católica, lo va a poner de diferentes maneras. Párrafo 88 y 89 dice que un dogma, es decir, cuando propone de una forma que obliga, pues un dogma es una enseñanza donde el pueblo está obligado a adherirse irrevocablemente a esta verdad de fe. Entonces son verdades contenidas en la revelación divina, son verdades de Jesucristo que uno tiene que creer. Eso es un dogma, una verdad revelada por Cristo, que nosotros podemos tener acceso a esa verdad a través de la palabra de Dios, de la Escritura y de la tradición apostólica, donde tenemos que creerla para así ser salvados. Un dogma de fe, por ejemplo, es la Santísima Trinidad. Lo podemos ver en la palabra de Dios, cuando Jesucristo es bautizado por Juan en el río Jordán, donde sale Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado, y sale el Espíritu Santo en forma de paloma, que queda ungido Jesucristo, ¿no? Por el Espíritu Santo. Eso es una verdad, creo que es el dogma más alto, ¿no? De la Iglesia Católica, el dogma principal. Otro dogma va a ser la encarnación de Jesucristo.
y así hay diferentes dogmas. Que son verdades que nos tenemos que adherir, que las tenemos que aceptar. Y nos dice que estos dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger las verdades de los dogmas de la fe. Entonces la idea es de que si tenemos un corazón recto, una vida recta, no debe de ser difícil aceptar estos dogmas. En el sentido sobrenatural de la fe, párrafo 91 nos dice: todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Es decir, los apóstoles, lógicamente, y los sucesores de ellos van a tener como esencia principal conservar y transmitir la fe fielmente. Sin embargo, en la totalidad de la fe, el depósito de la fe, todos tenemos un papel en esto, en comprender y transmitir las verdades reveladas, otra vez la Trinidad, la Santísima Trinidad, la Encarnación, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, la confesión, los sacramentos, todo ese tipo de cosas. Ha sido recibido una unción del Espíritu Santo que nos instruye y nos conduce a la verdad completa. Nosotros, por haber recibido el Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación, tenemos ese Espíritu de verdad que nos guía para así llevar a otras personas a esta verdad. El Espíritu de la verdad, bueno, antes de eso, 92, dice: la totalidad de los fieles, que quiere decir todo el conjunto de la Iglesia Católica, no puede equivocarse en la fe. Eso es muy clave, ¿no? Cuando toda la Iglesia Católica, unidos con los obispos, creen en algo, no se pueden equivocar. Esta es una verdad que ha sido guiada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo funde una verdad en las almas, en el entendimiento de alguna persona, y todo es la Iglesia en su totalidad está creyendo. De hecho, esa es una de las maneras como fueron tomado en cuenta cuál evangelio, cuáles cartas tomarlas como inspiración divina. Por ejemplo, los 4 evangelios, porque hubo muchos más evangelios. Ahí están, pueden entrar en internet. Muchas veces piensan que la Iglesia Católica está guardando evangelios. Ahí están todos: el evangelio de María Magdalena, el de Judas. O sea, hay otros evangelios, el de Santo Tomás, que así le pusieron, pero probablemente él no lo escribió. Pero bueno, una de las maneras donde se dieron cuenta para tomar en cuenta cuál sí y cuál no fue esta, ¿no? ¿Cuál de estos libros están hablando en la mayoría de las comunidades o en todas las comunidades que estaban surgiendo? Y pues quedaron en cuenta que una de las que estaban surgiendo era la de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, Juan el Apocalipsis tuvieron un poco de problema porque había una herejía que combatía muy, muy en contra lo que era en contra de la encarnación de Cristo y solamente irse a lo espiritual. Sin embargo, quedó comprobado, gracias al Espíritu Santo, que sí era de San Juan y que sí era inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es una de las verdades. La totalidad de la creencia de la Iglesia Católica no puede estar errónea, no se puede equivocar. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene esto sostenido de la fe. Con él el pueblo de Dios, bajo la inspiración o la ayuda, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Por el crecimiento en la inteligencia de la fe, eso queda claro, que el crecimiento como la iglesia fue que nació en Pentecostés, empezó la predicación, fue creciendo, creció en número, pero también creció en entendimiento y en la manera cómo se va a explicar estas verdades. Entonces, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de la palabra del depósito de la fe puede crecer en la vida de la iglesia. Por ejemplo, cuando los fieles las contemplan y estudian meditándolas en su corazón. Esos son los santos. Por ejemplo, que agarran la palabra de Dios y meditan y le dan una luz nueva, una explicación más profunda a lo que es la palabra de Dios, de acuerdo al contexto teológico, de acuerdo con el contexto histórico, a través de la tradición de la iglesia. Y esos son algo que de hecho nos referimos a ellos como doctores, no doctores porque son médicos físicamente, sino como doctores,
porque entendieron a través de la luz del Espíritu Santo, una gracia del Espíritu Santo, algo diferente de la misma verdad. Entonces no cambiaron la verdad de Jesucristo, pero nos ayudan a entenderla de una manera más profunda. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, la comprensión de las palabras divinas crecen con su reiterada lectura. Eso es a lo que le llamamos lección divina. Entonces, cuando los santos, por ejemplo, empezaban una vida de oración, o cuando una persona puede entrar en su vida de oración y empieza a entender la palabra, otra vez la palabra de Dios, a través de la lectura repentina, ¿no? Otra vez y otra vez. Y de hecho es lo que hacemos cuando vamos a misa, ¿no? Le damos la vuelta a la Biblia casi 3 años. Estamos dando la vuelta otra vez. Y entonces estamos constantemente meditando, ¿no? Y entendiendo más y más y más. Y entonces aquí viene el crecimiento, ¿no? De nuestra fe. Cuando la proclaman los obispos, con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Aquí es, por ejemplo, cuando empiezan a proclamar dogmas, la Asunción de la Virgen María al cielo, la Inmaculada Concepción de María, Corpus Christi, todo ese tipo de cosas, cuando ya los apóstoles, los obispos, que son sucesores de los apóstoles, empiezan a tomar decisiones para definir dogmas. Entonces ahí hay un crecimiento, ¿no? Otra vez, no es que estén cambiando nada, no es que le están alterando absolutamente nada, solamente el entendimiento es lo que ha crecido. En el párrafo 95 dice: la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede sustituir sin los otros. Los tres, cada uno según sus caracteres, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces nosotros como católicos tenemos esas tres: la tradición apostólica, tenemos la Sagrada Escritura y tenemos el magisterio de la Iglesia Católica. Las tres están íntimamente unidas con el propósito de salvar las almas. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.